A continuación, para hablarnos del tema tan importante de la fibra, de la dieta y la salud, está el doctor Baltasar Ruiz Rosso Calvo de la Mora, que es director del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de Nutrición y Bromatología. Además, es director del Máster de Nutrición de esta misma universidad, investigador en numerosos proyectos y ponente en numerosos congresos sobre este y otros temas, y ha sido su trayectoria investigadora merecedora de 5 premios de investigación de distintas sociedades. Tiene la palabra, le ruego que sepa que dentro de 20 minutos está programada la toma de café, pero la generosidad tiene que llegar también para eso. Muchas gracias. Yo procuro ser breve. Suelo ser breve siempre, pero en esta ocasión pues me la repito además. Pero solamente agradecerle sus palabras también a la organizadora de las jornadas, que ha sido mi querida amiga Pilar Vaquero, por la amabilidad que ha tenido de invitarme a venir aquí. Y me ha pedido que le hable de un tema que realmente es difícil de resumir en poco tiempo. Fibra y salud, es un tema muy amplio. Voy a intentar dar un vistazo sobre las principales connotaciones que asocian la ingesta de fibra y la salud. En primer lugar, el primer problema que se plantea es definir qué es fibra. Todos tenemos conciencia de que los residuos no digeribles de los vegetales son fibra, según la definición tradicional. Sin embargo, actualmente han aparecido nuevos compuestos que son fibra y no son ni de origen vegetal, son de origen animal, o bien son sintéticos. ¿Qué es realmente entonces fibra? Pues bien, el Codex Alimentario define fibra como polímeros con un grado de polimerización, naturalmente de monosacáridos, superior a 3, que no sean digeribles por el tracto intestinal. Simplemente eso. Eso, por tanto, implica hidratos de carbono y, además de hidratos de carbono, también otra serie de sustancias asociadas, que al ir asociadas a ellos también entrarían a formar parte del concepto de fibra, como por ejemplo la lignina, los taninos, las proteínas, las ceras, en fin, toda esa serie de moléculas que van asociadas a los polisacáridos de la pared de la célula vegetal. Todos ellos, por tanto, pueden ser considerados como fibra. Las enfermedades relacionadas con el consumo de fibra son muchas, ya desde los tradicionales estudios de Burkitt y Trowell ya hace más de 30 años, pues se ha asociado diferentes patologías del tubo digestivo con el consumo de fibra. Entre ellas, el estreñimiento, el diverticulitis, incluso el cáncer, en fin, diferentes enfermedades que pueden asociarse con la ingesta de fibra. Y también otras como obesidad, diabetes, hiperlipemia y la enfermedad cardiovascular. Todas ellas hay estudios que hablan de que hay una relación entre la ingesta de estos compuestos de los que hemos hablado y la incidencia de estas enfermedades en la población. Desde el punto de vista de la salud, que es el que nos ocupa aquí, tenemos que definir la fibra como soluble e insoluble. Es un término que quizá es discutido, aunque generalmente todos entendemos más o menos lo que queremos decir cuando decimos fibra soluble e insoluble. Naturalmente las dos son insolubles en agua, pero la insoluble es escasamente hidratable y la soluble es una fibra que normalmente hidrata un contenido elevado de agua y que se hincha y produce una mayor sensación de saciedad en el tubo digestivo. Aquí es una diferencia fundamental entre una y otra. Es la influencia en la difusión de nutrientes en el tubo digestivo. Aquí tenemos, por ejemplo, la difusión de glucosa en un medio in vitro donde situamos la glucosa, una solución de glucosa, en presencia de una fibra soluble o de una fibra insoluble. La presencia de la fibra soluble, simplemente la presencia, hace que la difusión se ralentice, se haga más lenta, la absorción sea más gradual. Ese es un efecto importante de la fibra soluble. Y el segundo, diferencia entre soluble e insoluble, sería la diferencia en la fermentación. La fibra insoluble es escasamente fermentable y por tanto ejerce un efecto directo sobre el volumen fecal, atrapando agua, prácticamente se elimina entera, mientras que la fibra soluble es fermentable y por tanto va a desaparecer casi en su totalidad en el colon, pero van a aparecer una serie de compuestos producidos por la actividad bacteriana, como son por ejemplo los ácidos grasos,
ácidos grasos de cadena corta, ácido acético, propiónico, butírico y otros, también la formación de gas, y una importante actividad prebiótica, favoreciendo una determinada flora beneficiosa para el tubo digestivo, como son lactobacillus, bifidobacterias, frente a Clostridium escherichia, que serían perjudiciales, también protegiendo frente a patógenos que se desarrollen en el colon. Ambas, por tanto, contribuyen a la masa fecal, pero desde el punto de vista distinto. Mientras que la insoluble es por su propia presencia y el agua que contiene, la soluble es por el incremento de la masa bacteriana en las heces. Por lo tanto, su presencia y su significación es distinta. Ambas, por tanto, colaboran en la normalización del tránsito intestinal. Aquí, por ejemplo, este es un ensayo realizado por nosotros hace algunos años sobre la influencia de diferentes tipos de fibra en el volumen fecal en animales de experimentación. En las dos primeras columnas corresponderían a fibras insolubles, en la roja celulosa o fibra de algarrobas, también una fibra insoluble, y la columna verde sería una fibra soluble, pectina. Vemos que el incremento fecal también es menor en el caso de las fibras solubles que en las fibras insolubles. Su fermentabilidad también es diferente. Por ejemplo, el almidón resistente está en torno al 100%, las pectinas 80-95%, mientras que las celulosas entre el 15 y el 60%, y los polifenoles, su digestibilidad es prácticamente cero, no se fermentan en el colon y no van a producir ninguno de los efectos que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, los efectos fisiológicos de la fibra y su repercusión sobre diferentes patologías los tenemos que resumir en 4 puntos. El primero sería su efecto sobre la captación de agua. Estos productos captan agua y, por tanto, producen distensión del estómago. Distensión que induce producción de hormonas relacionadas con la saciedad y el retraso del vaciado gástrico. Además, aumentan la viscosidad del contenido intestinal y hace que la acción enzimática sea más lenta, la difusión sea más lenta, la absorción sea más lenta y gradual, y vaya a partes más distales del intestino. Y por último, en el colon, produce aumento de la motilidad, un efecto diluyente y también una disminución de la presión, porque esta presencia de fibra hace que la masa fecal esté hidratada y sea más fluida, con lo cual hace falta una menor presión de la musculatura de las paredes del colon para el avance del contenido fecal y, por tanto, reduce la presión y la incidencia posiblemente de divertículos. En el caso de la fermentación es otro punto importante. La fermentación es otro factor a tener en cuenta en la influencia de la relación fibra-salud. La presencia de estos ácidos grasos de cadena corta tiene una gran importancia. En primer lugar, porque se sabe que ellos son la fuente principal de energía en las partes distales del colon. O sea, el butirato es una componente importante del aporte energético al colonocito. Por lo tanto, una escasa aporte de fibra, una escasa fermentación, una pequeña aportación de estos ácidos de cadena corta hará una membrana colónica más frágil, más susceptible a padecer diferentes enfermedades. Además de esto, está comprobado que estos ácidos de cadena corta inducen, algunos de ellos, como por ejemplo el butirato, tiene un efecto antiinflamatorio, que habría que tener en cuenta, del que luego más adelante hablaremos. El efecto en la flora beneficiosa, creando una flora más adecuada, más como las bifidobacterias o el lactobacillus, que es más protectora de la pared del colon, y también influyendo en la absorción de minerales. He hablado aquí hoy toda la mañana del hierro. Efectivamente, la fibra puede interferir con la absorción de algunos minerales traza, entre ellos el hierro. Un elevado consumo de fibra, por tanto, sobre todo en niños, no sería muy aconsejable por esta interferencia que se puede producir. También tienen efectos negativos como flatulencia, ataque a determinadas moléculas, algunos compuestos de conjugación de la eliminación de fármacos, por acción de la fermentación crónica, se pueden desdoblar y volver a absorberse el principio activo. Por lo tanto, pueden influir también en la vida media de algunos medicamentos. También incrementa el peso fecal, como ya he dicho. Esta fibra también tiene diferentes grupos activos que interaccionan con cationes, por ejemplo los metales. Los metales quedan fijados por los grupos fenólicos de parte de esta fibra, y también, además de los minerales, se produce en captación
pasado a la transparencia. Bien, captación de sales biliares. La fibra influye también en el secuestro de sales biliares y en parte rompiendo el ciclo enterohepático del colesterol, lo que también hay que tener en cuenta por su efecto sobre la salud, del que más ahora hablaremos. El consumo estimado de fibra en diferentes poblaciones está indicado en esta transparencia. Hay estudios de diferentes países. Podemos decir que el promedio en Europa está en torno al 20 gramos día de fibra, mientras que en Estados Unidos el consumo es algo más bajo, en torno a 18 gramos día los hombres y 14 gramos las mujeres. En el caso de España, en los datos que tenemos del estudio EPIC, es de 29 gramos en hombres y 23 gramos en mujeres. Bien, uno de las enfermedades que se asocian al consumo de fibra es el cáncer. Hay datos desde hace ya muchos años que hablan de la relación de la ingesta de fibra con cáncer, desde los estudios de correlación que comprueban el consumo per cápita de poblaciones en relación a fibra y la incidencia en ellas del cáncer, que encuentran una correlación negativa, más consumo de fibra, menor incidencia del cáncer del colon rectal. En este indico que más del 80% de los datos publicados encuentran este efecto protector. En el caso de los estudios caso-control, también hay datos que hablan de esta correlación. Por ejemplo, ahí indico un metaanálisis de 23 estudios donde hablan que el 90% presentan este efecto protector. El 65% de estos datos son significativos. Este estudio también realizado en Estados Unidos habla de que el consumo de 27 gramos de fibra reduce el 50% la incidencia del cáncer colorectal, frente a consumos por debajo de 11 gramos. Esto nos hace pensar que puede haber una correlación entre la ingesta de fibra y el cáncer colorectal. Sin embargo, en los estudios de intervención, cuando realmente se ha tomado una población, se le ha dado fibra y se ha visto si eso protege del cáncer o no protege, en estos casos no hay resultados. No se han encontrado resultados. También es mucho más difícil realizar estos tipos de estudios por la propia característica de la enfermedad. Es difícil de seguir en grupos numerosos con un estudio de intervención. En los casos de estudios prospectivos, que sobre todo los realizados en Estados Unidos, han llevado otra vez a pensar si realmente esto es cierto, si en el consumo normal de fibra que tiene la población occidental hay correlación o no existe esa correlación. Bien, la mayor parte de los estudios prospectivos realizados en Estados Unidos en los últimos años no encuentran correlación entre la ingesta de fibra y la incidencia del cáncer colorectal. Solamente hay un dato del Cancer Prevention Study en que habla de que sí hay correlación, pero solamente cuando en la aparición de pólipos adenomatosos, no realmente de la fase más avanzada de la enfermedad, que sería el cáncer. Sí hay, por lo tanto, correlación con la aparición de adenomas, pero no con el cáncer. De todas formas, esto, como he comprobado en el programa, más adelante nos hablarán precisamente uno de los responsables del estudio europeo prospectivo de cáncer y nutrición, que es quizás el estudio más ambicioso realizado hasta la fecha en relación con la influencia de la dieta en el cáncer, y en ellos se estudian 519.978 sujetos, aparecen 1.065 casos de cáncer de colon y se aprecia una reducción en el quintil superior frente al inferior aproximadamente del 40%. También aparece relación en el cáncer de estómago, pero solamente con la fibra de cereal. En relación a las posibles causas de esta relación entre el cáncer y la ingesta de fibra, hay muchos datos publicados. Por ejemplo, hablan de que la presencia del butirato puede tener un efecto antiinflamatorio y antioxidante que sea preventivo. Aquí, por ejemplo, hay unos datos interesantes publicados por Sauer y colaboradores en que se ve la expresión de genes de catalasa, ciclooxigenasa 2 y superóxido dismutasa, y vemos cómo se afectan en cultivos in vitro de células sanas de colon humano, cómo se afectan por la presencia de butirato. La presencia de butirato, conjuntamente con el cultivo de estas células, vemos que incrementa la producción de catalasa, con lo cual nos hace pensar que puede haber un efecto antioxidante directo del butirato sobre la aparición de sustancias electrofílicas que pueden iniciar el daño
sobre la célula sana. También hablan de una reducción significativa de la ciclooxigenasa 2 y, por tanto, con todo el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio también está estrechamente asociado al cáncer. Sin embargo, en la superóxido dismutasa relacionada con la aniones superóxido, en esto hay unos datos más controvertidos. Hay unos que parecen que sí, otros que parecen que no. No hay datos definitivos. En realidad, la mayor parte de los datos publicados, la relación fibra y cáncer la asocian de la siguiente forma. La presencia de fibra, como ya hemos dicho, incrementa el volumen fecal. Eso diluye, simplemente por un efecto de aumento de volumen, los carcinógenos que puedan existir en el tubo digestivo y además reduce el tiempo de tránsito, con lo que reduce el contacto de esos carcinógenos con la mucosa intestinal. Además, se produce la modificación de la flora clónica que ya les he hablado. Eso produce, debido al estímulo del crecimiento bacteriano, inhibición de enzimas que están asociados con la presencia de moléculas peligrosas para la mucosa crónica, como la beta-glucuronidasa, nitroreductasa y azoreductasa. También los cambios beneficiosos en la flora bacteriana podrían proteger de esta patología. En cuanto a la acción de la fermentación, esa acción va a reducir el pH por la presencia de esos ácidos grasos. Y esa reducción del pH reduce la solubilidad de los ácidos biliares. Los ácidos biliares, y sobre todo cuando se transforman en sales biliares secundarias por acción de la 7-alfa-deshidroxilasa, pueden ser responsables de la iniciación del tumor. Por lo tanto, la inhibición que hace la bajada del pH sobre la 7-alfa-deshidroxilasa también podría ser responsable, o se le podríamos achacar parte de la relación. Y sobre todo la producción de butirato y otros ácidos grasos de cadena corta. Este butirato se ha comprobado en diferentes estudios que inhibe la histona de acetilasa y, por tanto, produce una hiperacetilación de las histonas en los genes de la célula mucosa crónica expuesta a la producción de butirato. Eso reduce la diferenciación de diferentes líneas celulares y también impide que determinados protooncogenes se transformen en genes tumores. Por lo tanto, esa modulación de la expresión genética que produce el butirato parece también responsable de la protección de la fibra dietética, junto con la inhibición del estrés oxidativo del que les he hablado antes. También la presencia del butirato favorece la formación de enzimas relacionadas con la supresión del estrés oxidativo. Y por último, también un aspecto importante, que es que la presencia de fibra dietética, el consumo de fibra dietética, está relacionado con la obesidad, la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia. Y se ha comprobado repetidamente que en sujetos con resistencia a la insulina hay una mayor incidencia de cáncer colorectal. La fibra, de hecho, hay multitud de estudios clínicos que ha comprobado su eficacia en el control de la resistencia a la insulina, concretamente de la absorción de glucosa. Por ejemplo, hay varios. El primero es un estudio con 10 gramos al día en sujetos con diabetes tipo 2 de psyllium, celulosa o placebo, y encontramos cómo el psyllium reduce un 19% la insulinemia postprandial, mientras que incluso la celulosa lo reduce un 10% frente al placebo. En diferentes estudios hay resultados similares y nos hacen pensar que el consumo de fibra, sobre todo fibra soluble, puede reducir el área bajo la curva de la glucosa tras la comida y, por tanto, modificar la secreción de insulina y también proteger de la insulinoresistencia. Los mecanismos que asocian el consumo de fibra dietética con la insulinoresistencia los resumo en esta otra transparencia en relación a todo lo publicado. Sabemos que la fibra dietética produce secreción de hormonas gastrointestinales, como son colecistocinina, el péptido inhibidor gastrointestinal, el péptido Y, todos ellos que producen retraso del vaciado gástrico y, por tanto, producen también una sensación de saciedad. Esta sensación de saciedad reduce el apetito y también reduce el peso.
en diferentes estudios epidemiológicos se ha visto que, que hay una relación inversa entre el consumo de fibra y la obesidad, posiblemente porque las personas que toman fibra toman dietas con una menor densidad calórica, y esa menor densidad calórica hace que se produzca esa reducción de peso. La reducción de peso junto con los ácidos grasos de cadena corta tienen influencia importante en la mucosa clónica. En primer lugar, un aumento en la mucosa clónica y en el tejido adiposo asociado perivisceral. Un aumento del transportador de la glucosa dependiente de la insulina, el GLUT4, en adipocitos y músculo, que se ha comprobado con la presencia de butirato. Esto es por una vía independiente del inositol trifosfato, de la vía típica de la insulina. También produce reducción de citoquinas inflamatorias, como TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 18, reducción de ácidos grasos libres, del inhibidor del activador del plasminógeno y de la proteína C reactiva, por lo tanto, una mejora también del proceso inflamatorio y también un aumento de adiponectina. Son diferentes datos que se han publicado y que, por tanto, podrían estar asociados con esta relación, junto con la mayor lentitud en la absorción de glucosa y lípidos, que nos pueden llevar entre todos, colaborando entre ellos, a una disminución de la insulinoresistencia y una reducción de las necesidades de insulina. También esa reducción de las necesidades de insulina y de la insulinoresistencia y de la obesidad tiene un efecto beneficioso en los lípidos sanguíneos. La fibra, hay muchos estudios que hablan de su relación en el perfil lipídico, en la ingesta de fibra y el perfil lipídico. Concretamente, aquí pongo 4 estudios recientemente publicados, 4 estudios clínicos sobre el efecto de fibra soluble en la lipemia. En general, en resumen, podemos decir que aproximadamente por cada gramo al día de fibra soluble que se ingiere, se reduce como un 1% el colesterol LDL. Por lo tanto, una dosis de 10 gramos reduciría de fibra soluble un 10% el colesterol LDL. También se ha comprobado efecto beneficioso en la reducción de los triglicéridos. Lo que sucede es que esto se ha comprobado solamente en fibra soluble, pero nunca se ha comprobado en fibra insoluble. Sin embargo, en los estudios prospectivos realizados sobre el efecto de fibra en la lipemia sucede todo lo contrario. Los resultados se asocian siempre a fibra insoluble y escasamente a fibra soluble, sobre todo a la fibra de cereal. La fibra de cereal se ha asociado en diferentes estudios, tanto el de las mujeres, las enfermeras americanas, de 68.782 mujeres que se siguieron durante 10 años, se encontró que un incremento de 5 gramos día de fibra de salvado reduce un 37% la enfermedad cardiovascular. Y eso sucede, como les digo, en otros estudios en Estados Unidos y también en Europa, en el estudio Subimax de la suplementación en vitaminas y minerales antioxidantes. También se asocia menores valores de lípidos sanguíneos con la ingesta de fibra total e insoluble, pero no se asocia con la presencia de fibra insoluble. Esta discrepancia también se puede resumir en esto que indica Jacobs en su estudio de las mujeres de Iowa, en donde encuentra que concluye que la gran variedad de fitoquímicos encontrados en semillas integrales podrían directa o indirectamente inhibir el estrés oxidativo producido por la inflamación, y sugieren que esta es la causa de la protección de los granos enteros. Nosotros pensamos que realmente los componentes asociados a la fibra, todos esos polifenoles de los que hemos hablado, que no fermentaban ni tenían una repercusión importante en la retención de agua, sin embargo sí tienen un papel muy importante como antioxidante. Nosotros, de hecho, trabajamos en este tipo de compuestos polifenólicos que se pueden agrupar en la fibra dietética en 3 tipos: los derivados del ácido gálico, los fenilpropanoides y los flavonoides. Derivados de ellos serían los galotaninos, las ligninas y las proantiocianidinas o taninos condensados. Estas moléculas tienen un alto poder antioxidante y es un componente de la fibra insoluble de los cereales que puede ser la causa que hace esta diferenciación que hemos visto antes. De hecho, aquí tenemos un estudio realizado por nosotros en animales, donde comprobamos en ratas hipercolesterolémicas la ingestión
de fibras, de diferentes fibras solubles e insolubles, sobre sus niveles de colesterol. Con la columna roja sería la ingesta de celulosa, prácticamente no tiene efecto sobre el colesterol. La columna verde sería una fibra soluble, como psyllium, que tiene un efecto moderado, como hemos comprobado en los estudios que hay publicados. Sin embargo, la fibra central es una fibra también totalmente insoluble, pero es una fibra insoluble que tiene un 50% de material polifenólico. Es fibra de algarrobas. Y vemos que su efecto es mucho más marcado, a pesar de que se trata de una fibra insoluble. Esta fibra de algarrobas tiene, como les digo, esta su composición, ahí ven, un 50% de polifenoles. Y el resto es fundamentalmente celulosa y hemicelulosa. Cuando añadimos este tipo de compuesto, rico en polifenoles, en animales de experimentación hipercolesterolémicos, comprobamos que hay una relación dosis-efecto sobre el colesterol dependiendo de la concentración de polifenoles que pongamos en la mezcla. Si ponemos celulosa pura, sería la columna blanca, o totalmente polifenoles, que sería la columna marrón de la derecha. Hasta tal punto que llevada a una ingesta del 10% en animales, podemos encontrar una reducción sobre las cifras de colesterol similares a las encontradas, por ejemplo, en la colestiramina, en los mismos animales. Esta fibra, que fue patentada por nuestro grupo, se han hecho ensayos clínicos en humanos con ella, por ejemplo, realizado en Alemania hace unos años, y encontramos que ingerida en cantidad de 14 gramos al día, se administraba a los sujetos hipercolesterolémicos con cereales de desayuno o bien con pan de desayuno, encontramos que ingiriendo 14 gramos al día de esta fibra, durante 6 semanas se producían reducciones en el colesterol LDL en torno al 10 al 12%, lo que era una cantidad significativa. Sin embargo, pensamos que este efecto encontrado con este tipo de fibra rica en material polifenólico se podría mejorar si quitábamos a la fibra todo lo demás y dejábamos solamente el material polifenólico. Para ello, desarrollamos un procedimiento industrial de separación de celulosas y hemicelulosas de esa fibra o de cualquier otra, y enriquecimiento en material polifenólico, y conseguimos un producto que es este producto que llamamos Exenterol, que está también ya patentado y que tiene más de un 90% de material polifenólico. Con este producto, que es un polímero de más de 60.000 Dalton de peso molecular, es una epigalocatequina, una delfinidina polimerizada, encontramos en estudios in vitro que se encuentra una gran afinidad por las sales biliares, concretamente tanto con quenodeoxicolato, taurocolato o colato se asocian, se secuestran in vitro mediante estos polifenoles. Por lo tanto, pensamos que su efecto sería inhibiendo el ciclo enteropático del colesterol, incrementando la secreción de sales biliares y, por tanto, incrementando la expresión de los receptores de LDL colesterol sanguíneos. En animales comprobamos que este producto, que sería la línea violeta de abajo, incluso utilizado a mitad de concentración, combinado con celulosa que la fibra original de partida, la fibra de algarroba, tenía un mayor efecto sobre la colesterolemia en ratas hipercolesterolémicas y también evitaba la elevación de los triglicéridos plasmáticos. En estudios clínicos realizados en humanos hemos encontrado también que estos compuestos polifenólicos tienen un efecto significativo. Este es el primer estudio que realizamos, un estudio piloto en un grupo de 30 individuos hipercolesterolémicos, 2 grupos de 30 individuos hipercolesterolémicos, uno de ellos no recibían tratamiento y otro grupo estaban tratados con estatinas. Comprobamos que en los 2 grupos, tras tomarlo durante 4 semanas, se producía una reducción de más del 20% del colesterol total. En diferentes estudios, este estudio fue un estudio posterior que realizamos, un estudio aleatorizado con placebo de 60 sujetos, encontramos que la reducción se podía ver semanalmente, un consumo de 8 gramos día de este producto repartido en 2 tomas de 4 gramos tras la comida y la cena, reducía aproximadamente un 5% semanalmente el LDL colesterol y también los triglicéridos. En un estudio también piloto, en un estudio
Este estudio es un estudio final que hemos realizado, es un estudio clínico en 80 individuos divididos en dos grupos que tomaron también 8 gramos y encontramos que reducciones a las 4 semanas tanto del colesterol total del 22% como del LDL colesterol del 28% y de los triglicéridos en un 24%. Por lo tanto, pensamos que este producto, los polifenoles en concreto, podrían ser utilizados como preventivos de la enfermedad cardiovascular, como por lo menos como colaboradores en el control de la lipemia en sujetos hipercolesterolémicos. Por último, para terminar, ¿cuáles serían las ingestas recomendadas de fibra? ¿Qué es lo que se recomienda en diferentes países? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 14 gramos por 1000 kilocalorías diarias, tanto para hombres como para mujeres. Esa sería la recomendación. Eso supone ingerir en hombres entre 30 a 35 gramos diarios y en mujeres 20 a 25 gramos al día de fibra, tanto fibra soluble como fibra insoluble. Es aconsejable que esa fibra lleve un componente importante de granos enteros, o sea, cereal integral o leguminosas, que aportan estos compuestos polifenólicos de los que le he hablado, que tienen papel antioxidante y que podrían ser interesantes. En relación a los niños y adolescentes, hay que reducir la cantidad de la ingesta, debido a que una dieta elevada en fibra tiene un contenido calórico bajo y podría no ser suficiente para aportar las calorías que necesitan en esta edad de desarrollo, y se recomienda, por tanto, entre 1 y 3 años reducirlo a 12 gramos por 1000 kilocalorías, entre 4 y 13 años a 13 gramos por 1000 kilocalorías, y a partir de 14 años ya los 14 gramos por 1000 kilocalorías, igual que los adultos. Bien, pues nada más, con esto he terminado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.